Hola, queridos amigos, les saluda su servidor, el psicólogo de emergencias, Luis M. Velázquez. Esta vez, para comenzar a revisar un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes. Esto es un protocolo editado por la Suprema Corte de Justicia aquí en México, ya tiene algunos años de vigencia y tuvimos la oportunidad de revisarlo y también tuvimos la oportunidad de compartir nuestra impresión como psicólogos para abogados, para policías, para todos aquellos que intervienen dentro del proceso de atención a niños bajo sospecha de violación de sus derechos humanos. Muy interesante este protocolo porque de alguna manera nos dábamos cuenta ya desde hace años de algunos vicios o una falta de capacitación al momento de entrevistar a los niños que se encontraban bajo sospecha de situaciones como por ejemplo el abuso físico, psicológico, el abuso sexual, entre otros. Yo me imagino que por eso la Suprema Corte de Justicia, al ver esas debilidades en los sistemas, sobre todo de entrevista para los menores, pues lanza este protocolo para que todo mundo, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, policías, fiscales y todo el personal administrativo que interviene, médicos también, pudiéramos darnos una idea de cómo poder unificar criterios para trabajar con los pequeños. Muy interesante este protocolo. Vamos a magnificar la imagen para poderles compartir y vamos dando inicio a la página 1. En primer lugar, miren, este protocolo sistematiza una serie de prácticas, o sea, nos da un orden, consideradas como necesarias para garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en particular, pues aquellos que están relacionados con el acceso a la justicia, dice, aunque no de manera limitativa, nos da una orientación del cómo poderlo hacer tomando en cuenta factores de tipo emocional, psicológico y conductual en los menores y características de su personalidad que son muy importantes, sobre todo a la hora de reunir testimoniales o a la hora de peritar las probables pruebas de lo que le acontecía. Así, México es un país que está suscrito a tratados internacionales, entre otros tantos, al respeto de los derechos de la infancia, como por ejemplo la igualdad, la identidad, eso de que necesitamos tener nombre y apellido para distinguirnos de otros, pero de manera oficial, con documentación, respetar la religión, el color de piel, la condición física, el lugar donde vive. Los niños tienen derecho al amor, que vivir con una familia que les cuide, que les alimente, sobre todo que les dé cariño. Los niños tienen derecho a la educación, derecho a recibirla y a tener un lugar, un espacio adecuado para esta y por supuesto una calidad de la misma. Los niños tienen derecho a la protección, tienen derecho al descanso, al juego, a divertirse en un ambiente sano y feliz. Tienen derecho a la calidad de vida. Tienen derecho a la solidaridad, a la libre opinión y libre expresión también. Obviamente de manera supervisada y, por qué no decirlo, en algunos aspectos controlado por los padres de familia como guías principales. Tienen derecho a la integración, es decir, poderse relacionar con otros niñas y otros niños y también tienen derecho a ser protegidos sobre todo contra la violencia y la crueldad. Y por último, también los niños tienen el derecho a recibir el auxilio, la educación por la paz, la tolerancia y la comprensión. Bueno, en base a estos derechos que tiene el menor, se cuida que aquellos que imparten justicia y todo el sistema abocado, dedicado a esto, tenga bien conocer estos derechos y respetarlos durante todo el proceso. Pero también es necesario aprender nosotros estos derechos porque son inviolables.
Y de alguna manera, al ser inviolables, si estos derechos se sobrepasan, pueden las personas encargadas de los peques, los padres o tutores, tener llamadas de atención y también bajo ciertos lineamientos podrían tener problemas de tipo penal. Entonces, mire, en el 2011 la Organización Mundial de la Salud nos decía la definición o nos definía el concepto de salud mental. Es muy importante en este protocolo que vamos a revisar tomar muy en cuenta el aspecto físico y el aspecto mental. Y yo como psicólogo, pues voy a hablar más del aspecto mental. En este caso, la Organización Mundial de la Salud nos define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, tiene educación, tiene la formación, tiene las habilidades para esto y puede trabajar, por tanto, de manera productiva, fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad. De tal manera que al tener la capacidad de afrontar nuestras problemáticas, todo está bien para mí. Si soy capaz de ayudar a otro, si soy capaz de sumarme a otros para el bien común, eso es parte de la salud mental. Y obviamente la percepción de que estamos bien, de que nos sentimos bien. De hecho, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, la dimensión positiva de la salud mental que tenemos que tomar muy en cuenta en estas épocas de pandemia, por sobre cualquier otra época histórica, constituye realmente para nosotros un reto histórico en cuestión de ya aceptar la necesidad, aceptar la bondad de trabajar la salud de nuestra mente y no nada más la salud física. La OMS destaca que, por ejemplo, la salud, en términos generales, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no únicamente como en otras épocas se decía que estar sano era estar libre de enfermedades. No, no, no. La salud tiene tres dimensiones básicas en nuestro contexto histórico: físico, mental y social. Ninguna es más que la otra y todos son absolutamente necesarios. Así es de que cualquier violación de los derechos humanos de los pequeños puede constituirse en algún ataque, una violación directa, ya sea hacia su estado físico, su estado mental o su estado social. Lo que se debe cuidar muy bien por todos los que imparten justicia y todos los que tenemos contacto directo atendiendo a los menores, a los pequeños. Vean ustedes aquí, entonces, obedeciendo al interés superior del niño, niña o adolescente, pues uno de los principios o el principal principio o número uno rector es el respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño. Vuelvo a repetirlo, este es un acuerdo con órganos de las Naciones Unidas que incluye el derecho a la protección y nos dice que todo niño, niña o adolescente será protegido contra toda forma de sufrimiento, abuso o descuido, incluidos el descuido físico, psicológico, mental y emocional. Este protocolo, por lo tanto, hace eco en este compromiso de nuestro país para lo que es la defensa de los derechos humanos de los pequeños, que si se llevase a cabo tendríamos nosotros a la población infantil más saludable de toda la historia. Este protocolo ya tiene años. Mi intención al hablar de esto, al hablarte a ti de este, es que lo conozcas más a profundidad y que te sumes a este movimiento que ve y vela por el interés y bienestar de los pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos niños. Obviamente hay otros que tenemos niños, tenemos pequeños y queremos lo mejor para todos. Si cada quien le otorga lo mejor
posible a sus pequeños, vamos a vivir en un mundo de armonía. Y bajo un estado armónico, aquí en México, hubiéramos afrontado mucho mejor nuestras calamidades y yo pienso que también hubiéramos muchísimo mejor con esta pandemia. En el protocolo presente se toman muy en cuenta las características de la infancia. Es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque son los principales clientes de este protocolo para todos nosotros. Entonces, en el principio de las características infantiles es muy relevante porque se tiene que contemplar la valía de las interpretaciones jurídicas, que éstas tienen que reconocer los derechos de los pequeños, como hemos venido diciendo, niños y niñas y adolescentes también, pero también tiene que reconocer cómo pueden estos derechos entrar en conflicto con la realidad. Y se coloca los derechos de la niñez sobre otros intereses que conste, especialmente si entran en conflicto con aquellos. Entonces, los derechos de los menores son inviolables y los padres de familia muchas veces, por el desconocimiento de estos, podemos de alguna manera violentarlos, ¿no? Como aquellos padres de familia que en otras épocas decían que no era necesario que los niños estudiaran y por lo tanto los limitaban, o bien que impedían que las mujeres se prepararan porque al fin se iban a casar. Los tiempos cambian y este tipo de protocolos van de acuerdo al contexto histórico actual y por lo tanto velan mucho por estos intereses. Todos los niños tienen derecho a la alimentación, al cuidado, a la protección, a la academia, etc. El conocimiento de estos derechos obliga a que en toda decisión concerniente al niño o niña adolescente se valore el impacto de lo que se va a decidir sobre ellos en el futuro. Se piensa mucho, obviamente, en la afectación presente, pero se toma muchísimo en cuenta el cómo debemos obrar en este momento histórico de cada uno de los casos de estos en pro de alinear, de reconvertir las situaciones para un mejor futuro de ellos. Por lo tanto, obliga a la autoridad a actuar más allá de la demanda puntual que se le presenta cuando esto sea en aras del interés superior del niño, niña o adolescente. Nos exige dar un más allá, un extra en la calidad de la intervención que tenemos nosotros y en la facilitación de lo que es el camino de la justicia integral para los que están involucrados. Entonces, con base a estos principios, se debe considerar la posible afectación en la vida del niño, niña, adolescente de manera integral, por situaciones de riesgo, por ejemplo, psicosocial y las repercusiones de su desarrollo futuro. Es necesario, pues, cuando hay sospecha de violación de los derechos humanos de los pequeños, que se intervenga de manera profesional y de manera, perdón, multiprofesional, que podamos sumar esfuerzos para poder hacer que se vean los derechos de ellos, dado la vulnerabilidad extrema en la que están estos pequeños por su desarrollo, por su crecimiento, por sus situaciones. Lo que se busca entonces es favorecer el desarrollo armónico. Queremos que los niños crezcan en un ambiente armonioso, con un nivel de vida adecuado para un correcto desarrollo físico, mental, moral, social y espiritual. Eso es lo que se persigue a través de estos protocolos y de los compromisos que tiene nuestro país con organismos como las Naciones Unidas y también con la UNICEF. Es esto, voy a ver si este video en donde se ve precisamente
cómo es una relación saludable, vaya, de amor, de cariño entre una mamá y un pequeño. Todos queremos que nuestros pequeños sonrían, crezcan con toda la confianza del mundo, con un alter ego saludable, que crezcan desarrollándose armoniosamente con otros, con los que están en casa y con los que están fuera de esta, para poder superar cualquier situación calamitosa o cualquier reto socioeconómico que tengamos en el país. Entonces, aquí esta es mi primera entrega. Espero que nos estemos entendiendo correctamente. Les puedo pedir que lo pueden revisar cuantas veces quieran este inicio, así como lo que les vamos a presentar después, y nos vemos hasta la próxima. Mucho gusto. Hasta luego.